Tardes, les hablan sus fieles amigos, los Cuervos de Dean. Este es un nuevo podcast que va a tratar sobre temas interesantes de personas que no se saben explicar bien. Hey, ¿qué onda, bandita? Pues sí, ténganos paciencia. Somos nuevos en el show business, Show business. pero le vamos a echar ganas, esperemos les guste. Así es, entonces me presento, mi nombre es Elan Velázquez Yo soy Randy Rascón. y acompáñanos en este turbulento viaje para que aprendan más. Entonces, Randy, hoy ¿de qué vamos a hablar, compa? Les traemos a la mesa, que buena frase, a la mesa, un tema referente a una película. Así es. Una película recomendada aquí por mi estimado y buen amigo Elam. Sí. Me compartía experiencias de cuando él mira esa película, entonces tomaba la decisión de compartirles muy buena película, entonces te doy pie para que nos compartas un poco de esta película. Sí, no, viejo, de hecho, algo que les quería comentar a todos estos radioescuchas, televidentes, personas que nos ven y personas que probablemente nunca nos van a volver a ver, es que yo conocí esta película, es vieja, de hecho, y me lo recomendó un compa. Yo antes viví en Tijuana, vato, viví un año. Entonces, yo trabajaba precisamente en la noche, como turno que ahorita cargo, estoy bien fregado. Algo bien, no te vas a dormir aquí, no, No, nomás. Ya, la gente no sabe, pero llevo como 5 horas acá tratando de grabar, güey. No queda, güey. Toma 350 y seguimos. Simón, entonces un compañero allá, yo también, de hecho yo no sabía, pero el vato también era de mi misma religión, que ya no practico. Ok. Y él me recomendó esta película y me lo dijo un chorro de veces. De hecho me lo dijo como durante toda la noche, no paró de repetírmelo, ¿no? O sea, siempre que me hablaba, hey, el hombre en la tierra. Yo, ¿qué te lo digo? Ya, pues ya, te voy a hablar porque eran cosas de trabajo. Y entonces me repetía como el hombre de la tierra, el hombre de la tierra, el hombre de la tierra. Y me lo aprendí. Me dijo, vato, en la película está en YouTube, loco. No ocupas como descargarla ni nada. Cuevana 3 y yo Plus. Y le dije, no, pues Simón, la voy a echar fin de semana. Y yo descansaba. Y la miré, no manches, viejo, está bien pasado de lanza, güey. Porque sacaba una historia como fantasiosa, pero no como el Señor de los Anillos o Harry Potter, güey. Sino de una persona normal, güey, que según la película dice que vivió 1500 años, güey. Entra la parte de las películas de ciencia ficción, pero no como la que ya conocemos. O sea, es como tú dices, no es como un Harry Potter, un Señor de los Anillos. Nos pone la perspectiva de la ciencia ficción desde otra parte, ¿no? Ahora, recomendación ahí para todos, búsquenla, está en YouTube. Muy buena película. Si tienen tiempo de verla, no se van a arrepentir. Y referente a lo que hablemos aquí, pues van a entender varias cosas de la película. Así es, la miré, me gustó mucho, pero no le tomé la importancia en ese tiempo. La volví a mirar hace rato y me gustó mucho más porque ya trae un trip diferente, pues las personas cambiamos. O sea, no eres el mismo tú hace 3 años que lo que eres Güey, ahora. no soy el mismo de hace una hora que tenemos grabando esto, güey. Ándale, va, como que ya más fluido. Pues, sí, ya le cambio de perspectiva. Sí estábamos nerviosos, más que la verdad, pero sí le estábamos poniendo ganas. Así que, hey, miren, pinche video, no sean así. Le quesillo y le besillo. Todo bien. La que está. Ya pidiéndole, vamos a iniciar, todavía le hablamos. Simón. El hombre de la tierra, güey. Empieza con un vato que se llama John Norman. Grábense el nombre, John Norman. Güey, ¿tú le pondrías a un hijo así? ¿Cómo? Así, John. ¿John? John Altman, como nombre, o sea, no como apellido. Pues sí, güey, porque John es como. Bueno, no sé, se me ve muy naco. Me acordé de John Sachichón. El bananero. Sape. ¡Sape! Bueno, Lo van a bañar cuando andar la frase se va. Simón, entonces empieza la película con el vato recogiendo sus cosas. Ya se va. Se está mudando. Okay. Y en el tiempo en el que transcurre eso, llegan sus colegas. Y ahora él era profesor en una universidad muy prestigiosa, según dice la película,
y sus colegas eran también profesores. Un biólogo, era un arqueólogo, un historiador, una profesora que era experta en arte y en religión. Arte contemporáneo y religión y un Ajá. psiquiatra. Y un psicólogo psiquiatra que daba clases de física. No sé por qué. No sé qué pedo ahí, Sí, güey. man. Entonces, ya se la charla, güey. Como, ¿por qué te vas, cabrón, güey? Tienes un buen trabajo. Güey, Trae jaina el me vato. cae gordo los de la escuela, güey. Ya no tienes hasta la madre, yo no Sí, quiero. güey, trae jaina el vato. Y y pues el vato dice, no, ya me cansé de aquí, güey. Ya dice, ya, voy a pelar la gallo. Y Algo pues bien. Simón, y se hace la charlita y se van a su casa. Otra cosa, güey, la película nada más pasa como en 4 locaciones, güey. No es de que se van a una ciudad y luego vuelven a la universidad. Se nota No, que, en la pura que el casita. presupuesto. No, viejo, de hecho estaba leyendo de esa película y el guión tardó en hacerse como 20 años, güey. Te lo juro, güey. De hecho, el guión, el vato que escribió el guión, la película es póstuma. O sea que lo estrenaron después de que el vato que lo escribió se murió, güey. Es que, güey, 20 años para hacer una película. Sí, mon, si no son 20 años, ahí me dicen. Ahí lo pueden Corrijan, escribir. corrijan, pero. Corrijan. Entonces, volviendo a la película, ¿Ok? le preguntan y le siguen preguntando. Y pues el vato se decide contarles la verdad. Uno pensaría, le está buscando la policía. Otros dicen, Güey, ese vato robó, anda en llámalas sus una business, morrilla, anda sacando la vuelta al parche. ándale, macizo. Pero el vato dice otra cosa, güey. Y fíjate lo que dice, güey. Güey, yo viví 15,000 años, güey. ¿Cómo así dice el Vato, vato? si tú haz de cuenta que estamos platicando aquí, tú me dices, güey, yo viví 15,000 años, yo empiezo a ver si no miro por aquí una cuchara, un foco quemado, si no tienes los ojos rojos, empiezo a ver tus cajones a ver si no tienes ahí hierbabuena, algo, güey, porque Exacto, algo. así como tú hubieras actuado, güey, actuaron las personas, sus compañeros. ¿Por qué? Porque ellos también le saben un chorro al business. Te estoy hablando de historiadores, arqueólogos, este, personas que utilizan la lógica. Gente que sabe de eso. Entonces no es lógico, hasta donde sabemos, que una persona viva tanto tiempo. O sea, pueden llegar a vivir 120 y felicita de años, que es el récord mundial actual. Punto importante, 122 años, la persona más longeva, registró hasta el 2019. Es una viejita francesa, no me acuerdo el nombre. Entonces, le dice, no, estás loco, vete a la roña. Y él empieza a decir, güey, esto es neta, te lo estoy contando neta, me quiero ir de aquí. Güey, crucé el Diciendo- río Nilo nadando, puñetas. Si tú vienes y me dices que sí es cierto lo que te estoy diciendo, Sí, güey, o sea, te estoy diciendo la neta, viejo, escúchame un cacho. Y ya le dicen, bueno, pues cuenta la historia. Y empieza a decir el vato, por lo que yo recuerdo, por lo que yo sé, por lo que he estudiado y lo que me he enterado, yo fui un cromañón. cromañón. Entonces, A ver, ahí punto. A lo mejor muchos no van a entender el concepto de cromañón porque hablábamos de que ese término ya no se utiliza. ¿Qué es un sí, cromañón? ya es un desuso. Un cromañón bueno, son registros fósiles, son ¿Homo esqueletos, sí, de personas que vivieron en una caverna. Ok. Entonces, la caverna era de Cromañón y se encuentra en Francia. Ok. Entonces, de ahí se encontraron otras cronoculturas que están en francés ahorita. Si Sí, quieres no, no. si quieres te las digo, vato, pero la neta están medio difíciles, güey. Los nombres están ahí un poquito complicados, pero igual pueden investigarlos. Son puntos y datos muy interesantes, datos que no te van a servir para nada, pero es información. Simón, entonces estas cronoculturas se encontraban en el Paleolítico Superior. Estaban los chaltepernenses, los ariñanienses, los gravitenses, los solutrenses y los magdalenienses. Güey, eso parece un trabalengua. Sí, está bien raro porque son de allá por Europa. Entonces, la cultura magdaleniense es donde provienen Cromañón. el cromañón, porque es de parte de esa cronocultura. Ajá. La cronocultura es como una cultura que vivió en un tiempo en específico. Ok, güey. Entonces,
según lo que se especifica, esa cultura estuvo hace 15.000 años viviendo acá. Entonces, el vato dice que por lo que estudió es posible, más que posible, que haya sido de esa parte. De hecho, en esa parte es donde le preguntan a él que si tiene recuerdos, ¿no?, acerca de Sí, todo sí. esto que ha vivido, que él es donde da una explicación acerca de fotogramas, que dice que no tiene los recuerdos vividos tal cual, pero que esto es real. Tu cerebro no guarda a lo mejor un recuerdo como un video, pero sí como fotogramas o de cosas que te causaron emociones, como dolor, nostalgia. Entonces él habla acerca de eso, dice, Sí, no, son como recuerdos selectivos, güey, se le selectivo, sí, llama. sí, que no recuerda a lo mejor, pues no me acuerdo cuando andaba en una caverna paseando, caminando, pero sí me acuerdo a lo mejor cuando hubo un suceso importante en mi vida y traigo esos pequeños recuerdos. Sí, es que, dude, o sea, si te acordaras de todo lo que te pasa, güey, primeramente tendrías memoria idética, que de hecho hay personas que, Memoria fotográfica, bueno, es eidética, va más allá de la fotográfica. es que fotográfica está mal dicho, güey. Ah, ok, está mal el término. Es incorrecto, güey. Nútranse, nútranse. Entonces, decía este vato, güey, que no tenía tantos recuerdos, porque, pues, o sea, ¿quién recuerda todo lo que ha hecho en un día, güey? De hecho, Nadie. hay veces que, bueno, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que muchas veces miro algo y me viene algún recuerdo a la mente o escucho una canción de algo que yo no me acordaba. O sea, me ha pasado de luego cuando he visto cosas o he vivido escenas muy similares de cosas de cuando estaba niño, que luego me vienen así ese tipo de Simón, recuerdos. como que asocias, ¿no? Ándale, Asocia recuerdos con sentimientos, olores, sabores, ándale, sí. o canciones, o todo eso, Que a lo güey. mejor es a lo que él se está refiriendo, pues que no se acuerda tal cual, pero que ese tipo de situaciones lo hacen llegar a los recuerdos, ¿no? Simón, y pues él dice que recuerda que cazaba, recuerda que vivía en tribus, no recuerda a su madre, recuerda a a algo paternal, ¿Mm? pero que probablemente no era su papá, era un hermano o era un líder de A la lo mejor un tribu, líder, sí. así es pedo, güey. Entonces, ahí tienes a dos historiadores y un arqueólogo y estaban diciendo, no, pues cosas que él está diciendo encajan. O sea, no hay fallas en su lógica. Como Sí, o sea, dice Meme. el vato estaba hablando de historia, dando puntos de referencia que encajaban realmente en la historia, en lo que está escrito, redactado. Exacto, pero ese es el punto. El vato era, no, hay que recordar, él era un profesor de historia. Entonces, Okay. todo lo que pudo decir lo pudo haber sacado de un libro. Estaba como que la duda de decir, Sí, estaba como, estás alucinando. no, este vato lo está inventando todo. O sea, ya lo sabes. Y tiene con qué, pues el vato Argumentos. estudió Ujú. y empezó a decir como, pues, esta es mi historia, créeme, no, pero te la voy a seguir contando, si no la quieres, ahí está la puerta, Güey. mide 2 de largo y 1.5 de ancho, cabes de espalda y cabes de culo. El vato abriendo las papitas. Mira, si tú me quieres creer, y abriendo un chesco. Sí, amor, ahí está, güey. Tú dale. Johnny Walker, etiqueta negra, güey. Sí, man. Y así como para los que son de barrio, un costeño. Un costeñito, un tank. Una agua loca. Ándale, algo bien, Algo dijo. bello. Sí, Se te hizo la boca. sí, man. Bueno, el caso es que sigue la historia, güey. Y sigue contando que él vivió durante ese tiempo y empieza a tirar a cadotillos de que en su tribu había como una especie de vino y este tribu está bien interesante, güey, que se encontró rupestres, güey. Si las ubicas, ¿no? Ah, sí, 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 que es cuando él habla de que había un lugar de una pintura rupestre que estaba escondido, que dice que era imposible penetrar ahí para ver lo de la pintura rupestre, es en esa parte, como estoy brincando por ahí. Te estás brincando un poquito, Ok. pero es más que nada porque ya ves que las pinturas rupestres eran personas que estaban cazando bisontes, mamuts y Ah, ok, todo eso, güey. ok, era como declarar lo que iba a pasar, algo así era lo que mencionaba, ¿no? Sí, era como el vato que hacía el dibujo, güey. Decía, esto es lo que vamos a cazar, güey. Ándale, sí. Esto era lo que vamos a Güey, cazar. estaban planeando el vato, Sí, era no. su Google Calendar. Ajá, y entonces
le sacaban los dientes al vato, güey. Pobrecillo, güey. Y cuenta el vato que tenían John Norman, que era el nombre, tenían que masticar la comida por él. Mira, güey, Entonces, un dato bien interesante. El vato se quedó sin dientes. Pero una feriecita sí le cayó. El ratón de los dientes, perrillo. no, era como el dinosaurio de los dientes. El dinosaurio. Ah, bueno, sí, 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 por la época. Era el T-Rex de los dientes. Con sus manillas, güey. Visualicé al T-Rex, güey, literal, con sus manitas, Sí, como moviendo la piedra acá y... con sus manitas como, no alcanzó a los manos. Y tú así güey, yo te los doy haciéndote dormir y se los da. Se quedó sin dinero el vato, ¿no? Con los dientes allá Con los abajo. dientes allá abajo. Sí, güey. Entonces al vato, güey, siguiendo, le cayó una infección en la mandíbula, güey. Una infección y se murió. Y siguieron adelante. Ok, estamos hablando De la persona que hizo el dibujo. No casó lo que había predijo o lo que había dicho que iba a casar. Predecido, perdón, que iba a casar, no lo casó. No, predicho. Mientras... Sí, ¿no? Cultura. Cultura. Y se queda sin dientes y se muere. Sí. A ver, comida y no se sacó la comida de la sencilla, güey. Pues no sé, güey, haz de cuenta que o sea, ese tipo de detalles es lo que te hace decir, la madre, como es el tipo de detalles que uno busca o que uno dice, ok, tal vez pudo haber pasado porque me está diciendo cosas. Es como cuando vas al policía y das una conversión y das detalles. Ok, entonces dices, a ver, ok, hasta ese punto a lo mejor yo no te creía, pero ya estás entrando en detalle. Porque me estás diciendo puntos específicos que te acuerdas o que viste. Bueno, el caso se inventa así puntitos de la vida que vivió. Dejó de envejecer a los 35, según cuenta él. Algo bien, güey. Algo bien, entonces... En su apogeo, güey, está en su apogeo el vato. Todavía está, güey. Entonces, su tribu le empezó a tener miedo, güey. Porque pensaban, toda la gente se moría alrededor de él. Y pues la esperanza de vida en ese tiempo, 20 años. Puro colágeno, viejo. 20 años, 20, 15 años. Entre enfermedades, entre depredadores, entre que se matan en su propia tribu. Pero el vato no se moría, güey. Algo bien. No, llegó a liderar el grupo, güey. O sea, su tribu. Pero pues en ese tiempo, quién sabe, ¿no? Es lo que dice la película. Creían que le estaba chupando la vida o la energía. Güey, cuando dijiste chupando yo me quedé frío, güey. Pensaste que iba a terminar la frase mal, Ya, dale. Simón, entonces dice el vato, no, pues me tuvieron miedo y tuve que huir. Tuve que empezar a vivir entre tribus. Entre el proceso de adaptación, ¿no? Entre nómadas me hice nómada, ¿sabes? O sea, entre nómadas me hice nómada. Me hice más nómada, güey. Empezaba a encajar cuando quería. Es que hay un pre nómada, ¿no? Es seminómada o algo así. Es seminómada. Sí, el vato se hizo nómada. Sí, güey, el vato se hizo completamente nómada. Seminómada es porque se quedaban en un lugar y luego se movían a otro lugar hasta que descubrieron la agricultura y tuvieron granjas y todo eso, que más adelante se va a tocar ese tema. Entonces, así se la vivió el viejón, güey. De un lado para otro, güey. A gusto. Algo bien. Ay, punto extra, güey. Se conoce el mito de los vampiros desde hace un chingo de tiempo, güey. Entonces, era de lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Que en el medievo, que muchas veces tú podías pensar que en el medievo la gente era ignorante y realmente tenía mucho conocimiento o había mucha información en esa época, ¿no? Sí, no era una época tan oscura, entonces, pero sí habían unas creencias que estaban bien pendejas. luego diríamos, sin censura. Sin censura. Entonces creían que era una especie de vampiro. Norman, estamos hablando de el mismo. No pierdan el hilo, abusados. Entonces, el vato se fue, güey, y así se lo navegó hasta que llegó a Mesopotamia. Ok. Mesopotamia es una de las, es como
básicamente la cuna de la civilización eh, en, en desarrollo, tecnología y todo eso. Ok. Entonces ahí estuvieron las primeras ciudades, las primeras sociedades, güey. De ahí data como el primer registro de la rueda, güey. De ahí data el primer libro escrito, güey. O sea que tenemos registro, que es el poema de Gilgamesh, precisamente. Muy buen dato. Ajá. Investíguelo, léalo. Es algo muy interesante el poema de Gilgamesh. Según esto, es el registro más antiguo que existe de la escritura. Entonces el vato por ahí vivió, güey. Vivió en ese tiempo, aprendió lo que se aprendía, güey. John Norman no era una persona inteligente, güey. Él aprendía con la humanidad, güey. Cuando él aprendió que el bronce era mejor que la piedra, cuando la humanidad aprendió eso, Él lo aprendió también, o sea, era evolución y adaptación, ¿no? O sea, conforme iba evolucionando, o sea, él se iba adaptando. Era como si sí, básicamente, güey. Entonces, pues él fue aprendiendo con el tiempo, güey, a medida de que hubiera conocimiento, güey. Y de hecho, eso es muy lógico porque los cromañones, que son los Homo sapiens, o los humanos anatómicamente modernos, como también se les conoce, güey. Que punto extra, el humano anatómicamente moderno, si tú lo revuelves o lo pones en un grupo de 20 personas, no lo notas. Sí, o sea, con tan diferentes que somos, güey, no lo notas. No lo güey. notas. No lo notas, Sí. o sea, es y más que nada por el cerebro, güey. Sí, ya piensa lógicamente. Ajá, ellos ya podían aprender, ellos ya se adaptaban, emitían calor corporal de otra manera, güey, de una manera en que ya podían sobrevivir, entonces todo estaba chido. Él aprendió, él vivió, y pues así resulta, güey, que vive en esa época, güey, y que de todas maneras sigue andando, güey, porque ya era muy difícil, güey, porque como ya había ciudades, ya había apellidos, güey, ya había maneras de encontrarte, güey, entonces decían, no, pues este güey tiene como 35 años, güey, desde hace 10 años lo veo igual, ¿cómo es eso posible? Y por eso se tenía que seguir moviendo. Okay. Entonces se estuvo moviendo por todo ese lugar. Que mencionaba que cada 10 años hacía Sí, cada 10 años. De hecho, más adelante dice cada 10 años, cuando la gente nota que yo no envejezco, me voy. Simón, y empieza a contar sus sucesos históricos, güey. De hecho, empieza primeramente con que navegó con Cristóbal Colón, güey. Y de hecho, aunque en esa época ya se sabía que la Tierra era redonda, güey, él pensaba que la Tierra era plana y que se iba a caer por un lugar, güey. Dice que también conoció a Vincent Van Gogh, güey. Hay una parte, güey. Punto, pongan atención. Hay una parte, güey, donde en el principio baja un cuadro, güey, y una Judith o Edith, no me acuerdo cómo se llama, güey, que es la profesora de artes y ciencia, güey, y religión, perdón, le dice, güey, que esto es un Van Gogh original. De hecho, hace como que mucho énfasis en el cuadro. Miren la película y se van a dar cuenta como que está viendo todo ella y hace como que, oye, a ver, pero este cuadro, ¿qué onda? O sea, este cuadro es original. Simón, Y el vato, no, súbelo. Es tontería, güey. Y dice, no, el vato le gustaba ir a mi casa. Y yo, cuando en ese tiempo yo me llamaba de tal manera, era un creador de cerdos, y ese vato iba a mi casa a pintar cuadros. El vato tallando un puerco y el otro pintando inspirado, ¿no? Sí, el vato haciendo chicharrón. Con olor a mierda de los coches y pintando mi copa, ¿no? Ay, qué bonito. Oye, qué bonito te quedaron las chispas. Ahí pintó el cielo estrellado de la mano. Algo bien. Sí, güey. Entonces sí, conoció a un chorro de personas, güey. Se fue al Tíbet, creo. O se fue al Oriente, conoció a Buda, güey. Era compa Buda, güey. Era su compita, güey. Bueno, era Buda era ¿cómo te diré? Era su mentor, güey. Y él le enseñó mucho. Era su sensei y él era su padre. Sí, güey. Sí, totalmente, güey.
y le enseñó un chingo de cosas. De hecho, Buda, güey, se dio cuenta de la naturalización, de que había vivido tanto tiempo, güey. Pero pues no se lo dijo así como abiertamente. Pero él se daba cuenta que lo miraba diferente, güey. ¿Sabes cómo? Sí, 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 le hacía como referencias de cosas, a lo mejor no te lo digo a ciencia cierta o con todas las palabras que son, pero así como que, güey, tienes conocimiento, güey, no eres normal, eres una persona que sabe más de lo que mucha gente sabe. No, eres más de lo que aparentas. Bueno, sí. Decía, esa fue la cita textual. Y siguió viviendo. Y Buda no es contemporáneo de Jesús, es antes. Sí, sí, sí. Entonces, después de que Buda murió o alcanzó el nirvana, como le quieras decir, el vato se movió a Medio Oriente, por Palestina, donde están los judíos. Sí, sí, sí. Entonces, él empezó a practicar todo lo que aprendió ahí del budismo, de la medicina oriental. Y entonces, Que en ese tiempo, punto importante, es cuando había mucha guerra en esa área donde él se mueve, ¿no? Había mucho... siempre ha habido mucha guerra, güey, entre esos lugares. Okay, sí. Sí, porque eh, los judíos han tenido guerra contra Babilonia, han tenido guerra contra Egipto, güey, entre los mismos lugares, güey, entre los mismos pueblos, güey, han tenido guerras por la llamada Tierra Prometida. Moisés tuvo guerra, bueno, Moisés viajó 40 años en el desierto, güey, y luego no pudo alcanzar la Tierra Prometida, luego Josué, Se le abrió el GPS, güey. Josué fue el segundo al mando, ese vato se rompió la madre con todos los que halló para alcanzar la tierra prometida. ¿Por quién? Por Dios. X. Siempre han estado en guerra. Y en ese tiempo, cuando John estuvo, güey, los judíos o Israel vivía subyugado por Roma. Sí, 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 por el cuando imperio estaba esclavizado. romano. Entonces, en ese tiempo, güey, los judíos creían en la venida del Mesías. El Mesías no era el Hijo de Dios, pero aparte de ser el Hijo de Dios, ellos creían que iba a ser un libertador, que los liberará y que les dejarán vivir en paz. Pues. Entonces, llega un vato que predica el amor y la paz, güey. Sana, güey. Con medicina oriental, güey. Y que tiene un chingo de conocimiento. Güey, ese tema va a ser muy controversial y creo que lo sabemos, los puntos que se van a tocar. Totalmente, güey. Entonces, yo no sé qué te parezca si lo dejamos hasta aquí y hablemos una segunda parte de a partir de aquí, ¿no? La segunda parte. Una segunda parte, sí, o sea, esto que se viene a partir de aquí es algo que va a haber boom, va a haber un boom. Va a estar ampula. Algo bien, algo bien. Va a doler. Entonces, vean la película. ¿Cómo se llama la película? Se llama El Hombre de la Tierra. El Hombre de la Tierra. Sí, recomendación. Simón, y dato curioso, no hemos dado ni la mitad de la película. Así es, o sea, está muy buena. Porque tiene muchos detalles, viejo. Y luego no es la manera en que está grabada, güey. No es como que tenga un chingo de efectos especiales, güey. Es un vato contando una historia y te atrapa, güey. No se engranen en la calidad. Ahorita estamos impuestos a ver películas con una calidad muy buena. HD, 4K, efectos especiales, el sonido, lo que tú quieras. No le presten atención a eso. Presten atención a lo que pasa en la película, a los sucesos. Nosotros vamos a seguir compartiendo datos que hemos investigado. Entonces, enfóquense nada más en prestarle atención para que en el próximo video puedan entender un poco más de lo que estamos hablando y adentrarlos más en esta película en esta ocasión. Ya después le traeremos alguna otra. Pues es todo. Cuídense mucho. Regálanos por ahí su like. Esperemos que realmente les guste. No sé si... Escúchenos en Spotify, luego vamos a estar ahí. Esperemos. Algo bien. Algo bien, perro. Mi sueño. Estar a un lado de Post Malone. No manches, viejo. No, el Post Malone, el bananero. Radio Garca 2.0 Revolution. Radio Garca, Cuervos de Odín y Post Malone, güey. Vean cómo. Después les hablaremos también de este tipo de temas que a lo mejor brincamos como el Cuervo de Odín, que es un nombre, para mí es un nombre
muy bueno. Les daremos un poco de referencia después. Sí, que pongan si quieres saber, si no, pues váyanse a la roña. Salado. Váyanse a la roña. Pero ellos, hasta la próxima. Bueno, vayamos en un nuevo viaje. Ánimo.